Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú estás en control, porque sabemos que no importa lo que pase, tú tienes los mejores planes y tú tienes en tu control el final de la historia. Te damos gracias por tus grandes y maravillosos planes que tienes para con nosotros, por estar en control del sistema climático, por la lluvia, por tu protección. Te encomendamos en tus manos las peticiones que se han elevado en estos momentos. Pedimos que tú envíes tus ángeles y protejan a nuestros hermanos que están en estos países que están siendo afectados por situaciones políticas, por malas decisiones de los líderes del mundo. Pedimos que tú seas quien los protejas, que les des tu paz, que les des tu protección. En tus manos encomendamos también la situación del mundo. Te pedimos que tú seas quien obre por medio de los líderes, que ellos hagan lo que deben de hacer, no lo que ellos quieren hacer. En tus manos nos encomendamos. En tus manos encomendamos la petición del pariente del hermano Samuel, de la petición del hermano Rogelio, y sabemos que tú sabes las peticiones, tú sabes cómo bendecir a las personas, aunque no recordemos el nombre de ellas, pero en tus manos las encomendamos. Te damos gracias por tu amor, por inspirarnos a venir a ti, a confiar en ti. En tus manos encomendamos el resto del programa, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no siempre tenemos el privilegio de tener un canto especial, pero esta mañana sí lo tenemos. Mali, muchas gracias. Gracias por tu preparación y esto es para Dios, pero también para que nosotros lo disfrutemos. Tienes tu tiempo. Tú me puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti. Me conoces bien, lejos puedo estar y de que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude, búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, siguiéndote, cual hija fiel, hasta el día que pueda escuchar. Venid, bendito
rostro pueda ver, y de que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto al mundo padecer de angustia y dolor. Sirven a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor. Mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, siguiéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre. Oh, ¿qué será? La lectura bíblica se encuentra en Juan 8:34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y enseguida el tiempo es para el hermano Elías Maya. A mí me tocó presentarlo. Él es de El Salvador, tiene 4 hijos y él nos va a contar qué tantos doctorados tiene, y a la salida ahí va a estar para que nos tomemos una foto con él. Él es el tiempo de él hoy. Creo que tenían que haber venido a la sociedad de jóvenes pasada para entender la introducción del hermano, pero gracias. Jamás me había sentido tan bien recibido como hoy. Deberían de practicarlo más, especialmente conmigo. ¿Saben? Por alguna razón siempre me siento raro en las mañanas que en la tarde. No, y no es que sea yo raro, pero por alguna razón siempre estar enfrente en la mañana o en la tarde siempre se me ha hecho un poco diferente. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que creo que, al igual que como la sociedad de jóvenes pasada compartí con ustedes, creo que son cosas y retos verdaderamente normales en todo ser humano y especialmente en todo cristiano. Creo que nosotros, cuando nos bautizamos, no nos bautizan con una inyección antiinmune, sería la palabra quizás, o hacia algo que nosotros llamamos como el pecado. No es que nos bautizaron y nos inyectaron algo que ahora, con una inyección tal vez llamada perfección, o con una inyección tal vez llamada andar correctamente. Creo que todos nosotros hemos experimentado que por una u otra razón, aún después de que salimos del bautismo, o sea, de ese momento cuando nos introducen al agua, no sé, al río, a la piscina o a la tina donde nos hayan bautizado, creo que todos nosotros hemos experimentado que por alguna razón, a pesar de la felicidad que hayamos sentido, a pesar de la emoción que hayamos tenido, a pesar de todo lo emocionante que haya sido ese momento de diferentes maneras para cada uno de ustedes, es indiscutible. Nos dimos cuenta rápidamente que por alguna razón continuábamos haciendo ciertas cosas que pensábamos que no las íbamos a hacer más.
continuábamos haciendo ciertas cosas que de alguna u otra forma pensamos en algún momento de nuestra experiencia cuando estábamos recibiendo los estudios bíblicos o cuando estábamos recibiendo el momento de evangelización de algún predicador. Siempre pensamos que en ese momento que nos bautizaríamos, quizás se nos cruzó por la mente, esto se me va a quitar, este mal pensamiento se me va a ir, esta idea que tengo va a desaparecer. ¿Saben? Yo pudiera decirles algunas cosas que el Señor, bien recuerdo, a los 12 años de edad, por una u otra razón, puedo asegurarles y puedo decirles hoy en esta mañana, al menos podría mencionarles 2 cosas que yo recuerdo que el Señor en ese día, cuando yo me bauticé, cuando tenía 12 años de edad, en el momento que yo salí, por un instante, en un momento, puedo asegurarles que nunca más las volví a practicar, nunca más las volví a hacer. Pero lastimosamente, permítanme informarles que después, desde los 12 años de edad que yo me bauticé, ahora que tengo 43 años de edad, por alguna razón, por alguna rara razón, hay cosas que todavía sigo luchando. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay cosas que yo puedo asegurarles hoy en esta mañana? 2 de ellas que el Señor me las quitó instantáneamente ese día que me bauticé. ¿Saben? De cierta manera, a través de los años, me he sentido de alguna manera hasta frustrado, avergonzado. De alguna otra manera me he sentido como derrotado. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambia mi forma de pensar? ¿Por qué es que continúo pensando lo que pienso? ¿Y por qué continúo haciendo lo que hago? Puede ser que esta sea solamente mi experiencia. Puede ser que nada más sea mi única experiencia. Pero entendí algo. En ese día que yo me bauticé, empecé un camino. Algunos le llaman el camino cristiano, el caminar con Cristo. Y hoy, esta mañana, yo les puedo decir, mis hermanos, de que muchas veces me he sentido esclavo de algunas de esas cosas que por alguna razón el Señor no me las quitó en el momento de mi bautismo. ¿Qué pasó entonces? Yo hoy, esta mañana, quiero compartir con ustedes, como pudimos ver la vez pasada, a aquellos que estuvieron, el orgullo es algo sumamente poderoso en la mente del ser humano y destructivo a la misma vez. Hoy yo quiero tocar en esta mañana algo que tal vez nosotros conocemos como libertad. Al menos se ven las letras, tenía temor que no se vieran. ¿Saben? Esta es una palabra sumamente interesante, porque vivimos en una sociedad que de alguna otra manera busca libertad. Vivimos en una sociedad que indiscutiblemente quiere una libertad o quiere ser libre de algo. Yo quiero ser libre. Desde que tenía 12 años, le sigo pidiendo al Señor, ¿por qué no soy libre de esto? Y indiscutiblemente creo que todos nosotros hemos escuchado o hemos visto algunos de estos tipos o algunos de estas cosas, más en la sociedad que nos manejamos hoy en día. En esta sociedad donde todos desean ser libres de algo. Todos desean, algunos quieren ser libres de sus papás, algunos quieren ser libres de sus hermanos o hermanas, de sus familiares. De alguna otra manera, algo tenemos dentro de nosotros que necesitamos o sentimos la necesidad de ser libres. ¿Saben? La libertad o el ser libre es el estado de ser libre dentro de la sociedad, de las restricciones opresivas impuestas por la autoridad sobre la forma de vida, el comportamiento o las opiniones políticas de uno, y libre, no bajo el control o en el poder de otro, capaz de actuar o hacerse como uno desea. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer lo que ustedes quieren? ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer lo que queremos hacer o lo que se nos dé la gana? ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer todo lo que nosotros queremos hacer? Solamente que surge un pequeño problema. No todos podemos hacer. Muchas veces nos sentimos hasta mismos esclavos de algo que queremos ser libres, pero de alguna otra manera
no podemos ser libres. Yo recuerdo hace años, cuando tenía 17 años, en el 97, yo quería ser libre de la sociedad de donde yo vivía. Y por eso decidí venirme a este país. Todos de alguna otra manera somos quizás esclavos de algo y queremos o deseamos ser libres. ¿Saben? Libertad o freedom, como algunos de ustedes o lo conocemos, algunos de nosotros, es una palabra que se usa hoy muy en día, especialmente en este país. Vivimos en una sociedad donde las personas buscan libertad social. Y hoy vemos diferentes movimientos alrededor de nosotros, donde la iglesia misma, esta comunidad, no es la excepción. Todos buscan, o no todos, perdón, hay veces uso la palabra todos y no debería nunca de generalizar, pero muchos buscan la libertad social. Yo personalmente la busqué hace años, hace 25 años atrás. Busqué esta libertad social de retirarme del país que me vio nacer por una sola razón, porque no me gustaba la sociedad en que yo vivía, no me agradaba. Sé hoy en día comparto con algunos amigos míos y les digo, saben, si yo hubiera continuado en El Salvador, creo que hoy estuviera muerto. ¿Por qué razón? Porque la sociedad en que vivía no me gustaba. A muchos no les gusta vivir en este mismo país, pero no tenemos opción. Entonces tenemos que vivir acá, de alguna otra manera. Para algunos tal vez este sea el mejor país del mundo y quizás para muchos cristianos, quizás sea este hasta Canaán. Bueno, déjenme derrumbarles sus expectativas, pero este país no es Canaán, no es el cielo. Libertad financiera. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado muchas veces en ser libres financieramente? Por eso hoy en día, por experiencia propia, sé lo que es trabajar incansablemente. Y solamente porque el sábado es el sábado, no trabajo el sábado. De otras maneras quizás trabajaría el sábado. Por una simple razón, por un simple motivo. En el nombre de que, bueno, mi familia tiene que estar bien, mi hogar, mis hijos, es el futuro de mis hijos. Necesito tener X y X cosa. Por eso lucho por la libertad financiera. Algunos deseamos tener libertad de expresión. ¿Alguna vez ustedes han sido malentendidos? Yo a menudo soy malentendido. Saben, muchos hoy en día desean ser libres al expresarse, pero saben, corren un riesgo. Todos nosotros corremos un riesgo al expresarnos. Una es que seamos malentendidos y dos es el de hacer enojar a la otra persona. Y ese es un riesgo que todo ser humano corre. Pero todos queremos ser libres de opinar, de expresarnos. Imagínense que ustedes vengan a esta comunidad donde nos reunimos sábado tras sábado, o ustedes vayan a otra comunidad adventista sábado tras sábado y no puedan expresarse. ¿Cómo se sintieran? Esclavos. Esclavos sin podernos expresar. Gracias a Dios porque eso no sucede aquí y nos podemos expresar. ¿Saben? Libertad religiosa. Muchos hablan de hoy en día de libertad religiosa. ¿Saben? Algo que yo no he podido entender y que no puedo entender hasta el día de hoy es, hasta donde yo entiendo, todo, o como las profecías lo señalan, es de que Cristo Jesús vendrá justamente cuando se acabe la libertad religiosa. Pero algo que no entiendo es, entonces, ¿por qué defendemos la libertad religiosa? Si Cristo Jesús va a venir en nuestro estudio profético justamente cuando la libertad religiosa desaparezca, entonces, ¿no deberíamos de desear mejor que se acabe la libertad religiosa? Libertad de elección. Creo que es muy famoso hoy en día. Nosotros buscamos elegir. Y nuevamente, estas cosas, la iglesia no es la excepción. Muchos de nosotros queremos elegir con quién queremos estar, qué queremos hacer, con quién queremos tal vez cosas como casarnos, con quién queremos convivir o con quién queremos trabajar o dónde queremos vivir. ¿Saben?
todos tenemos una libertad de elección que deseamos dentro de nosotros. Y esta libertad de elección se extiende también hasta nuestro mismo Dios. Yo quiero adorar a Dios de la manera de como yo creo que Dios es, o de la manera de como yo entiendo a Dios, a ese ser superior, a ese ser todopoderoso. La libertad de poder elegir cómo yo quiero adorar. ¿Saben? Y la lista continúa, es larga. Y ustedes solo necesitan voltear a ver a su sociedad, al área donde vivimos, o al mundo, o al país donde vivimos, y se darán cuenta que todos buscamos una libertad de algo. No importa, nuevamente, como dije al principio, hay veces puede ser hasta de nuestros mismos padres buscamos una libertad. ¿Saben? Es interesante, porque pareciera que algunas veces nos encontramos y nos sentimos esclavos. ¿Saben? Una persona que es propiedad legal de otra y está obligada a obedecerla. ¿Saben? Estas son palabras que nadie le gustaría vivir. ¿A quién de ustedes les gustaría ser esclavo de alguien? Creo que sería una locura pensar, hoy en día especialmente, el de pensar que quisiera ser esclavo de alguien. Bueno, déjenme decirles, en la antigüedad, en el tiempo de los israelitas, en el Antiguo Testamento, la esclavitud no era como la esclavitud que conocemos hoy en día. No era así. La esclavitud en los tiempos de los israelitas o en los tiempos antiguos era un tipo de comercio. Era una manera de cómo alguien podía sobrevivir, era económico. En otras palabras, por eso encontramos en el libro de Levítico muchas leyes hacia los esclavos que a los 7 años, por ejemplo, en el jubileo, eran libres. Por una simple razón, porque la esclavitud no era algo que yo te tomo a ti y tú eres mi pertenencia. No, era algo más económico, era algo donde podían sobrevivir. Era totalmente diferente. Pero hoy en día sabemos que la esclavitud es algo que ni se nos puede cruzar por la mente, por una simple razón, porque ninguno de nosotros queremos ser esclavos. ¿Saben? Hay un canto de este grupo Hillsong. El canto dice estas palabras: ¿quién soy yo para que el Rey Supremo me reciba? Estaba perdido, pero Él me trajo. Oh, su amor por mí, oh, su amor por mí. A quien el Hijo libera, dice en sus letras, oh, es realmente libre. ¿Soy un hijo de Dios? Sí lo soy, libre al fin. ¿Saben? Este canto habla simple y sencillamente, es la expresión de alguien, sin importar cuáles sean sus intenciones. Las líneas de este canto hablan de alguien que desea dentro de sí el de ser libre. ¿Libre de qué? No sé cuántos de ustedes han escuchado, este tal vez es un poco raro, pero yo no sé cuántos de ustedes han escuchado himnos espirituales. No son comunes. No son comunes mucho menos en nosotros como hispanos, porque estos himnos eran cantados por los esclavos negros. Y estos himnos eran formados por ellos, pero era una forma de protesta hacia sus amos, hacia aquellos que los esclavizaban. Y uno de esos himnos famosos que existe de estos grupos, nuevamente, no creo que lo escuchemos porque se cantan más que todo en el grupo de ellos, es este que se llama Heaven, Heaven, o más bien que yo tengo zapatos, I got shoes. Y dice, yo tengo zapatos, y toda la gente repetía, yo tengo zapatos. Y continuaba, tengo una bata, gritaba por todo el cielo de Dios. ¿Por qué decían estos? ¿Por qué lo reclamaba? Ningún esclavo tenía zapatos. Ningún esclavo negro tenía zapatos. Ningún esclavo negro tenía un arpa. Era algo inconcebible, era algo inentendible que alguien pudiera decir, yo tengo zapatos, cuando no tenía zapatos. Pero ellos entendían que ellos vivían como esclavos, oprimidos por alguien más. Y en este canto ellos expresan eso mismo, la esclavitud. ¿Dónde quiero llegar? Espérense un segundo. Algunos de ustedes conocen y algunos son fanáticos literalmente de estos párrafos.
Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Son palabras famosas. Son palabras que muchos de nosotros quizás conocemos y en algún momento necesitamos ir a hacer, ¿verdad?, nuestro voto para volvernos ciudadanos de este país. ¿Saben? Una cosa interesante que estaba leyendo hace días atrás es que quienes escribieron estos párrafos, ya este es un párrafo, ¿verdad?, de la Declaración de Independencia de este país, los que escribieron este párrafo entendían una cosa, y una cosa básica, que la libertad para cualquier ser humano no podía venir de un papel. Aunque escribieron estos párrafos, aunque escribieron, ¿verdad?, esta carta que conocemos, ¿verdad?, como la Declaración de Independencia y luego la emancipación acerca de la esclavitud, aunque escribieron ellos entendían algo sumamente, que el ser humano no podía ser libre simple y sencillamente por un papel, era algo mayor, era algo más superior. ¿Saben? Cuando un comportamiento o un uso de una sustancia se vuelve compulsivo, a pesar de las consecuencias dañinas, se trata de una adicción. ¿Cuántos de ustedes han sido adictos a algo? Es una pregunta dura de hacer y creo que sería difícil de responder. Pero ¿por qué libertad? ¿Por qué es tan importante la libertad para cada uno de nosotros? Es porque muchos de nosotros nos sentimos esclavos. Y como pudimos ver, la esclavitud no solamente es pertenecer a alguien, literalmente a otra persona. Pero ¿será que somos adictos al pecado? ¿Será posible que de alguna otra manera este escritor que dice cuando un comportamiento o uso de una sustancia se vuelve compulsivo, a pesar de las consecuencias dañinas, se trata de una adicción? ¿Cuántos de nosotros entendemos que el pecado es algo adictivo y algo dañino? Saben, nuevamente, hace años atrás me bauticé y todavía me sigo preguntando, ¿por qué siento lo que siento y por qué pienso lo que pienso? ¿Será posible que a pesar de tantos años, el pecado con su poder adictivo a muchas cosas, pero sin embargo es algo tóxico, es algo dañino, es algo que destruye en nuestras venas, corre de alguna otra manera y en nuestros pensamientos? Es interesante pensar que hoy en día podemos sentarnos aquí libremente, porque somos libres de hacerlo, pero aún estar inconformes. ¿Será posible que aún hoy en día, a pesar de que tenemos X cosas o X empleos o formas accesibles de lograr algo, aún así somos esclavos tal vez de algún problema financiero? ¿Será que realmente el pecado es mucho más allá de lo que pensábamos? Yo quiero compartir con ustedes hoy en esta mañana tres cosas sumamente importantes. El pecado hace esto en la vida de cada uno de nosotros. Uno, te lleva donde tú no quieres ir. Literalmente el pecado te lleva donde tú jamás quieres ir. Yo quiero invitarlos a que abran conmigo ahí en Romanos, en el capítulo 7 y versículo 19. Un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros. En Romanos, en el capítulo 7 y versículo 19. Miren lo que dice Pablo. Y yo sé que este es un pasaje conocido por algunos de ustedes. Pero él dice esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Algunos de ustedes han tratado de querer hacer algo bueno y por alguna razón terminan haciendo algo malo? ¿Algunos de ustedes han tratado de hacer algo que realmente saben que no deberían de haber hecho,
y que tienen que hacer lo contrario, pero lo hacen. ¿Saben por qué? Es simple y sencillo, porque el pecado te lleva donde tú no quieres ir. Y dime si no es cierto que algunas veces has tratado y has querido de no hacer eso que haces o que hacemos, pero de alguna manera somos llevados a hacerlo. ¿Saben? El pecado te mantiene, nos mantiene atados más tiempo del que te quieres quedar. ¿Alguna vez te has preguntado, y ahí mismo en Romanos 7:15, miren lo que dice, para que volvamos al mismo pensamiento de Pablo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguna vez tú has dicho, Señor, por qué esto que aborrezco, por qué esto que odio, lo continúo haciendo? ¿Sabes? El problema no es que lo empezaste a hacer ayer o lo empezamos a hacer ayer. El problema es que yo me bauticé cuando tenía 12 años de edad y todavía continúo haciendo eso después de más de casi 30 años. Te mantiene más tiempo de lo que te imaginas. ¿Te acuerdas cuando dijiste, no, esta será la última vez que haré esto? Será la última vez que haré eso. Pablo no era indiferente a este sentir. Pablo indiscutiblemente sabía lo que tú y yo sentimos, porque entendía que el problema del pecado era mucho más grande. Igual como mencionaba la vez pasada, muchas veces pensamos que el orgullo, cuando lo hacemos pequeñito, nos sentimos orgullosos, pero de una buena manera. El pecado que destruyó y que hizo traer a Cristo Jesús a morir a la tierra, de alguna manera ahora se volvió en algo tan bonito, de algo no tan malo. ¿Sabes? Porque el pecado te mantiene más tiempo de lo que piensas o de lo que esperabas. Y si no, piensa en esa ocasión cuando dijiste, esta será la última vez. ¿Cuándo fue? ¿Hace un año? ¿Hace un mes? ¿Hace 2 días? ¿Hace 5 años? ¿Hace 30 años atrás? Te cuesta. Creo que este es un pasaje conocido, Santiago 1:15. Te cuesta más de lo que tú quieres pagar. Porque el pecado es muerte, destruye. Y no solo destruye con tu vida y con la de los que están a tu alrededor, sino que destruye con todos aquellos que estés cerca de ellos. Porque el pecado no es algo liviano. Muchas veces nosotros pensamos que esto es nada más, ¿verdad? Algunos de estos pasajes, hay veces pensamos que son como esos pasajes bonitos que bordamos o que pintamos en un cuadrito y lo ponemos arriba del toilet, en el baño. ¡Qué bonito! ¿Saben? Muchas de estas cosas nos traen atados por mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Cristo Jesús sabía que este problema era grande. Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Lucas. En el libro de Lucas, y alguien me va a tener que decir qué hora es porque ni veo el reloj desde aquí. 12:03. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, Cristo Jesús dijo una parábola que muchos de nosotros quizás hemos escuchado, pero no sé cuántas veces nos hemos detenido a pensar lo que Jesús está diciendo. Mire, ahí en el capítulo 5, en el versículo 36, Cristo Jesús empieza a decir una parábola. Realmente son 3, pero en una. Y miren lo que dice así: les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En el versículo 37 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Y en el versículo 38 dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y el otro se conservan, y ninguno, dice él. ¿Saben? Cristo Jesús viene diciendo 3 parábolas
Y en una de todas estas 3 parábolas, Él usa una palabra interesante. Él está entendido de que nadie hace cosas tales. Y en el último versículo ahí dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lo que Cristo Jesús está diciendo, que ninguno que tome un vino viejo, que esté acostumbrado a algo, le gusta lo nuevo. El pecado es así. Cristo Jesús entendía que el pecado es algo viejo que continuamos practicando por años y continuamos haciendo y lo continuamos haciendo, que cuando encontramos algo nuevo, pensamos que nos va a gustar, y es lo que sucede cuando nos bautizan. Pensamos que al bautizarnos, algo nuevo que conocimos, algo nuevo que ahora vemos, pensamos que ahora en ese mismo instante nos vamos a transformar. Y de alguna manera desapareció todo el vino o el sabor o el paladar de lo viejo que nos gustaba. Más aún, Cristo Jesús entendía perfectamente al decirle estas palabras, que nadie, o sea, ninguno de nosotros que pueda pensar, nos gusta luego, inmediatamente, al momento. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque sucede algo sumamente interesante. Es un proceso. ¿Qué podemos hacer nosotros a este proceso? Nada. Cristo Jesús lo entendía completamente. Porque cuando Él dice nadie, ninguno, luego, nada de nada, ni tú ni yo podemos literalmente hacer que nos guste algo nuevo cuando estamos literalmente adictos a algo. ¿Saben? Es indiscutible que Cristo Jesús conocía al ser humano y conocía nuestra tendencia hacia el pecado y entiende perfectamente las limitaciones que tenemos. Y una de esas limitaciones es que no podemos hacer nada, y la mayor prueba que no podemos hacer nada es pregúntate cuánto tiempo has estado luchando con algo y por una u otra razón continúas luchando. Es interesante porque Cristo Jesús está dispuesto a hacer algo en el ser humano, aún a pesar y sabiendo que estamos adictos a esto que llamamos pecado. Somos una mente que desea hacer lo que hacemos, y Pablo tampoco era la excepción a esto. Él sabía perfectamente. Miren, comparto con ustedes 2 Corintios 3:18. Vayan conmigo al libro de 2 Corintios. Pablo le escribía a los corintios y les dijo estas palabras. Cristo Jesús entiende 2 cosas. Una, entiende literalmente que todos nosotros no podemos dejar de gustarnos cómo es nuestra vida pasada, o cómo son nuestros malos hábitos, o cómo son nuestras malas tendencias. Cristo Jesús lo sabe. Cristo Jesús sabe que con el bautismo tú no vas a recibir una inyección antiinmune al pecado. Él lo entiende perfectamente. Y en la parábola Él dice claramente, Él menciona que nadie, ninguna persona le gusta inmediatamente, luego, al instante, lo nuevo. Porque lo nuevo, ¿verdad? En vez de ser orgulloso, necesitamos ser justos, necesitamos ser humildes, pero nadie le gusta, después que ha probado lo que se siente ser orgulloso, nadie le gusta ser justo inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice que lo antiguo, eso es lo que dice la Escritura, que lo antiguo es mejor. Ninguno de nosotros que nos ha gustado y que hemos probado algo, sabemos exactamente lo que estoy diciendo hoy en día. ¿Saben? Cristo Jesús, Pablo a los corintios les decía estas palabras. En el capítulo 4 de 2 Corintios dice, miren, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice. O sea, no sucede en un momento. Sucede de gloria en gloria. Esta transformación no sucede, mis hermanos, que en el momento que nosotros aceptamos o leemos o estudiamos o oramos.
Algunas veces nosotros oramos por un problema que tenemos y salimos corriendo. Yo entiendo que tenemos necesidad de Dios, pero de alguna otra manera creemos que este proceso de transformación en nuestras vidas sucede en un instante. Pablo dice que esto sucede de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la imagen de Dios. Dice él, este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a ti y a mí. ¿Sabes? Pablo tampoco era indiferente a este pensamiento y se los dijo a los romanos. Cuando les escribía y les dice, hey, saben, por alguna razón lo que hago no lo entiendo. Y hay veces hasta he cuestionado, ¿en serio no lo entiende? ¿Alguna vez tú has hecho algo que tú sabes que no debes hacer y de repente dices como de manera para justificarte, ¿por qué hice eso? ¿Por qué actué de esa manera? No debía haberlo hecho. Qué bueno si lo sientes. Estás en serio problema si no sientes eso. Pero Pablo vuelve a repetirle a los corintios, hey, saben, no solamente yo lo siento, pero esto es una realidad. Esa gloria de Dios, ese poder de Dios, ese Dios que creó los cielos y la tierra, esa gloria, dice Pablo, es transformarte de gloria en gloria. Pero ahora él dice, esa gloria que él tiene está depositada en vasos de barros, dice. En el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que Pablo está queriendo decir es, hey, miren, hay un problema. Y este problema es incontrolable por cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, ¿qué tú puedes hacer con referente al pecado? Nada, absolutamente nada. Y si no, recuerda cuántas veces has tratado de hacer o de dejar de hacer algo y has fracasado. O tal vez piensa en ese momento cuando has tratado de cambiar tu forma de ser en X manera y de aún así continúas siendo esclavo a esa manera de pensar o de actuar o de hacer o de X. Pablo sabe que ha sido depositado todo esto en vasos de barro. ¿Sabes por qué? Porque somos frágiles. Somos fácil de quebrar. Somos sumamente frágiles. Nos quebramos insignificantemente frágiles. Algunos de nosotros pensamos que somos personas duras. No, a mí no me importa lo que digan. Mentiras. Sabemos dentro de nosotros que nos importa lo que las demás personas digan. Sabemos que nos sentimos y nos dolemos y muchas veces la tendencia del ser humano es volver a hacer lo mismo de alguna perspicacia, de alguna manera diferente. Porque Pablo se los dijo a los corintios y se los dijo a los romanos, hey, este problema del pecado, no piensen que es nada más un jueguito, ¿verdad? Oh, sí, el Satanás te tienta. No, es algo que corre en nuestras venas. Y si no, piensa cómo se siente el cuerpo cuando corre en nuestras venas el pensamiento de hacer algo que tú sabes que no lo debes de hacer. ¿Te acuerdas? Y Pablo está claro en esto. Saben, muchos de nosotros buscamos libertad a esto que le llamamos pecado. Lo buscamos, como ya lo mencioné anteriormente, en diferentes maneras. Financieras, sociales, cristianas. Y por eso existe y empieza una lucha constante ahora de querer caminar o de querer actuar o de querer ser de alguna forma en esta comunidad que llamamos iglesia. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera queremos ganar el favor de Dios. ¿Se acuerdan que yo les mencioné anteriormente? La diferencia entre nosotros y muchas religiones paganas, egipcias, griegas, es esta. Ellos sacrificaban, ellos hacían, ellos donaban, ellos proclamaban, ellos adoraban para lograr el favor de Dios. Por esa razón, nosotros hacemos totalmente lo diferente. No es Dios que nosotros pensamos que Dios está enojado con nosotros.
Y por eso ahora pensamos, oh, bueno, hice algo, o ahora tengo que contentar a Dios. A diferencia de ellos trataban de complacer a Dios. Nosotros no tratamos de complacer a Dios. Pero de alguna manera el pecado nos hace creer que ahora cometí un error y se nos olvida que Cristo Jesús a través de Pablo nos dice que esa gloria de Él ha sido depositada en vasos de barro, frágiles. Mis hermanos, aquí el problema no es si Dios está molesto con nosotros. Aquí el problema es que nosotros estamos molestos con Dios. Esa es la gran diferencia entre nosotros y estas otras religiones. Y por eso ellos trataban de complacerlo. Cada vez que nosotros tratamos de complacer a Dios, pensamos que Dios está molesto con nosotros. Y el pecado es lo que hace en nuestras vidas. Nos hace pensar mal y nos hace pensar y actuar de diferente manera. Pero porque no hemos entendido que no importa lo que tú hagas, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, absolutamente nada. Porque Pablo dice claramente, esta gloria, este poder, esto que algunos de nosotros llamamos justicia, humildad, esto que hablamos, los dones del Espíritu Santo, eso que hablamos acerca de que queremos ser santos, aunque ni entendemos ni papas qué significa ser santo, porque si me preguntan a mí, ni entiendo qué es santo, porque nunca lo he vivido. ¿Y qué tratamos de hacer ahora? Tratamos de complacer ese deseo a través de cosas que queremos hacer aquí, afuera, en nuestra sociedad, para ganar el favor de una u otra manera. Pablo les decía a ellos, hey, hay dos cosas que Cristo Jesús entiende. Una, les dijo a los romanos, lo que hago no entiendo, miserable hombre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de mal? Y otra les dijo a los corintios, hey, ¿saben esta gloria del cielo está depositada en ti? Sí, en ti y en mí. En este Elí que tiene tantos años queriendo vencer algo y no lo puede vencer. Esa gloria está depositada en este tipo de personas. Pero Dios entiende que soy frágil. Él entiende que facilito me quiebro y facilito caigo. En un lenguaje más entendible para nosotros. ¿Saben? Pablo y Cristo Jesús mencionan dos cosas, o más bien una cosa importante. Pablo repite a los corintios y le dicen, hey, esta transformación, déjenme empezar con Cristo Jesús. A ti te gusta el vino viejo, pero aquí tengo un vino nuevo. En palabras de hoy en día yo lo quisiera llamar libertad. Aquí estás tú, esclavo a algo que no te gusta, pero aquí está la libertad que yo te ofrezco. Pero sabes, te voy a decir algo. Eso que a ti te gusta, tú no lo puedes cambiar. Porque nadie, dice Cristo Jesús, nadie, ninguno, inmediatamente le gusta lo bueno, lo nuevo, cuando ha deseado tanto lo viejo. Y Pablo a los corintios viene y les vuelve a repetir esto mismo. Y les dice, ¿saben? Esto no sucede en un instante. Como cuando yo pensaba que al bautizarme me iba a curar de todo este mal. Y me doy cuenta que no. No sucede en un instante. ¿Por qué no sucede en un instante? Porque esto sucede de día en día. Algunos de ustedes conocen ese libro, ¿verdad? Que se llama El Camino a Cristo. Y saben que en esas páginas la escritora dice que no hay tal cosa como santificación instantánea. Algunos de nosotros nos gusta el café instantáneo. Bueno, realmente no me gusta el café, no sé ni por qué digo que me gusta, pero no me gusta. Pero a algunos de ustedes les gusta el café instantáneo y lo han probado, ¿verdad? Me imagino que han probado, ¿qué otras cosas hay instantáneas? No se me viene a la mente otras cosas instantáneas, pero hay muchas cosas instantáneas. ¿Las sopas maruchanas serán instantáneas? Creo que sí, ¿verdad? ¿A cuántos les fascinan las sopas maruchanas instantáneas, no? No ofensa a aquellos que les gustan las sopas instantáneas, pero a mis hijos les hacen daño las sopas instantáneas. Y les gustan, es lo peor del caso, pero les hace daño. ¿Saben? A nosotros nos gusta. Si has escuchado del café y de las sopas maruchanas instantáneas, déjame decirte algo.
no hay tal cosa como perfección instantánea. No hay tal cosa como dejar el pecado instantáneo. No hay tal cosa como santificación instantánea. Pablo dice, Cristo Jesús dice, hey, esto no sucede de un día a la mañana, esto no sucede al instante, porque Él repite 3 veces, nadie. Y eso te incluye a ti y a mí, nadie. ¿Qué podemos hacer? Cristo Jesús dijo estas palabras, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Saben por qué Cristo Jesús menciona esas palabras? Porque, mis hermanos, quiero ser un poco específico en esto. No importa lo que tú hagas con respecto a tus pensamientos. Puedes leer, hoy hay tantos libros, 10 maneras de cómo hacer esto, 5 maneras de cómo adelgazar, 10 maneras de cómo pensar mejor, 15 maneras de cómo tener una vida financiera mejor. La esclavitud del pecado es algo que tú no lo puedes encontrar, o la libertad, perdón, al pecado, a la esclavitud del pecado, es algo que tú no lo puedes encontrar en un libro. No lo puedes encontrar. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede hacer esa transformación en nuestra mente es Cristo Jesús. Es el único que puede librarnos. Sabes, tú tienes 10, 20, 5, un mes, 2 meses de estar luchando con algo que no quieres luchar. Llámale como le quieras llamar, orgullo, envidia, celos, dolores de cabeza, amarguras. Llámale lo que le quieras llamar. Todo aquello que nos separa de Dios, eso es pecado. Todo eso que tú piensas, y si de alguna de todas esas listas tú sientes algo y has luchado y estás tratando, y si piensas que venir a la iglesia todos los sábados, déjame quebrarte tu piñata, pero no funciona así. Cristo Jesús dice, todo aquel que esté cansado y agobiado, todo aquel que esté triste y agotado, todo aquel que sea como Elí, que desde los 12 años no ha podido dejar ciertos pensamientos en su vida, esas personas tienen que venir, negarse a sí misma. Es más, Pablo les dice a los corintios también, en el libro de los Corintios, les dice, hey, saben, ustedes tienen que esclavizar sus mismos pensamientos para poder recibir la gloria venidera de Dios. En otras palabras, la única manera que puede suceder es esto, es para ti creer. Es nada más creer que Cristo Jesús, Dios mismo, es el único que puede hacer esta obra, porque déjame decirte, a ninguno nos gusta lo bueno, y Dios lo sabe mejor que tú y yo. Hoy, esta mañana, yo te quiero preguntar a ti, algo que yo me he preguntado muchas veces. ¿Por qué no funciona mi manera de ser? ¿Por qué no funciona mi actitud? ¿Por qué no funciona la manera en que yo pienso? Si soy cristiano de años, si conozco 28 doctrinas, si voy todos los días al sábado, a pesar de que no quería volver a la iglesia, aún volví. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo vencer? No se preocupen, esto es algo que tal vez solamente yo he pasado, ¿verdad? En mis circunstancias de mis 40 años. Creo que a las mujeres se les llama menopausia, a los hombres no sé cómo se les llama. Creo que quizás solamente a mí me ha sucedido eso, pero déjame decirte algo. Según Pablo y según la Escritura, Cristo Jesús es claro. Hey, si a ti te gustaba lo viejo, prepárate porque será difícil que te guste lo nuevo. Hoy en esta mañana, Cristo Jesús nos dice a través de ese hombre sabio. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Salomón, pero él dice algo sumamente interesante. 7 veces cae el justo y aún así se vuelve a levantar. ¿Saben que yo me hacía una pregunta? ¿Cómo alguien bueno puede caer? ¿Cómo alguien tan bueno como yo, siendo adventista de años, puede caer? Es interesante que tanto Pablo le llama a esos cristianos, la gloria de Dios está depositada en personas como tú y como yo. Hey, ¿te acuerdas la última vez que criticaste a alguien? ¿Te acuerdas la última vez que hablaste algo que no debiste hablar? Hey, ¿te acuerdas esa página que nunca debiste haber visto? ¿O esa bebida que nunca debiste haber tomado? Cristo Jesús dice que la gloria de Dios
está depositado en esas personas. Y que esas personas son transformadas de día en día. Porque esas personas que hacen todas esas cosas, dice Pablo, que les gusta, dice Cristo Jesús, lo antiguo, lo viejo, lo que daña, lo adicto, esas personas, Cristo Jesús dice, hey, no hay nada que tú puedas hacer. No importa lo que tú hagas. Simple y sencillamente, niégate, toma tu carga, esa carga de que por años no has podido dejar, y sígueme. Porque de gloria en gloria, de día en día, 7 veces caes y 7 veces te levantaré, si deseas levantarte. Esas personas, la gloria de Dios está. ¿Saben? Porque la mayor prueba, mis hermanos, la mayor prueba de que Dios todavía está trabajando en nuestras vidas es el mismo acto del sufrimiento hacia el pecado. La mayor prueba de que Dios todavía obra en nosotros es que todavía nosotros sentimos, hey, esto no está bien. Es la mayor prueba de que Dios todavía obra en cada uno de nosotros. Y hoy, esta mañana, Cristo Jesús nos dice a cada uno de nosotros, y nos lo sigue repitiendo, ven en pos de mí, niégate a ti mismo, sígueme, toma tu cruz, tu carga, la que tú traigas, sígueme y yo te haré descansar. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, para terminar, se acuerdan de ese pasaje que dice que todo aquel que viene a Cristo Jesús, de él correrán ríos de agua viva? ¿Alguna vez te has sentido tú que de ti o de mí no corre más que simple y sencillamente tal vez un poco de agua estancada nada más? ¿Sabe? Cristo Jesús dice que aquel que viene a mí, de él correrán, fluirán ríos de agua viva. ¿Será posible que muchos de nosotros nos sentimos que estamos estancados en un pensamiento, en una actitud hacia los demás o hacia sí mismo o hacia Dios, que de nosotros lo único que podemos encontrar es un poco de agua estancada nada más? ¿Será posible que venimos y conocimos la iglesia, pero será posible que a nuestras alturas de nuestra vida no hemos conocido a Cristo Jesús? ¿Será que por eso tratamos nosotros de lograr ser buenos niños con Dios para lograr su favor, cuando los que estamos enojados somos nosotros y no Él hacia nosotros? Yo esta mañana te invito a que medites en tu vida, no en la mía, no en los demás, no te preocupes. Cada quien de nosotros tiene que hacer su parte con respecto a eso, pero medita en tu vida y piensa, Señor, he luchado por años con este pensamiento. He luchado con esto que llamaban pecado en la iglesia. No sé cómo funciona, no sé cómo actúa, pero qué bien se siente, Señor. Y sabes, sé que me está separando de ti. Hoy, esta mañana, yo te quiero invitar para que juntos podamos meditar y reflexionar. Pablo dice, renovar nuestras mentes día a día, todos los días. Si tú creías esto ayer, hoy piensa, renuévala y piensa nuevamente. Que el Señor les bendiga y que realmente podamos ser libres de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús. Y con ese pensamiento en mente, los voy a invitar a que, puestos en pie, entonemos las notas de este himno. Solo que no esperen que yo voy a cantar, así que no sé quién me va a ayudar o todos lo cantamos. Mi Creador, mi
encuentro, Cristo, en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Se confiesa su herido y contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego mis goces y placer. Que tu espíritu me lleve y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Nuestro Padre, muchas veces somos indiferentes, Señor, no solamente a nuestras debilidades, sino que a los demás. Padre, perdónanos porque hay veces, a pesar de que sabemos que somos adictos a algo, Señor, o a esto que llamamos pecado, sabemos que necesitamos de ti aún más, pero aún así vamos y pensamos que podemos opinar en la vida de los demás. Señor, muchas veces corremos con orgullo, con arrogancia, con prejuicio, Señor, de las demás personas. Oh Padre, perdónanos porque sé que necesitamos aún más de ti, oh Dios. Esta obra que tú empezaste días, años o meses atrás, Señor, sé que no ha terminado en cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es extendernos y confiar plenamente en ti como nuestro Salvador y nuestro Redentor, Padre. Dios del cielo, como iglesia necesitamos, Señor, verdaderamente entender que esta dependencia, esta libertad, esta esclavitud, Señor, por algo que sabemos que existe, la libertad del pecado, solamente puede ser a través de ti, Dios. Padre, no hay nada que pueda hacernos libre en este mundo más que tu Hijo. Pero aún así muchas veces somos necios, tercos, arrogantes, y nuestros caracteres, Padre, nos influyen, nos dirigen, Señor, a querer pensar y actuar de la misma manera siempre. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que aquellos, Señor, que están en esta misma lucha, Señor, al igual que yo, Padre, tú nos des la victoria, Señor. Tú nos des la paz que solamente viene del cielo, Señor. Padre, podemos amar, querer, ser libres
de cualquier cosa en este mundo, pero sé lo que se siente no ser libre del pecado. Señor, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús tú nos liberes, porque únicamente si tú nos liberas, seremos verdaderamente libres. Padre, te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, espero y confío de que tú responderás a nuestro llamado. En tu nombre, oh Cristo. Amén. Feliz sábado y los veo en la tarde.